Que Dios le bendiga. Soy misionera Paula. Quisiera compartir el telepan de vida de hoy. La palabra es Génesis 11:5. Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. La lección 19, el tema es el Dios descendido, la iglesia impía y la iglesia piadosa sufriendo. Voy a continuar el contenido, quinta parte, que se base a la interpretación de Martín Lutero sobre la torre del Babel. Pero antes de entrar en el contenido, quisiera invitarlos a suscribir y darle me gusta sin costo. Continúo. Número 4, que Génesis 11:5. Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Número 1. Ya que la maldad de los infieles ha ganado, ellos menosprecian y tienen la arrogancia, y esto tiene el significado teológico, porque no solo presenta el bosquejo del impío, sino lo del piadoso. Número 2, porque cuando el pecador está concentrando en cometer el delito, no puede reconocer a Dios, ni habla sobre el Dios, ni tampoco puede saberlo, porque el pecador supone que Dios no vea lo que sí mismo actúa ni sabe. Entonces, punto 1, podemos ver por cuanto Adán no atendió a la palabra de Dios mientras estaba trayendo el fruto a su boca. Él pensó que Dios murió y no existe en su conciencia, y no le atendió a la palabra. Describe así claramente el pensamiento de los profanos. Entonces, Salmos 10:11 dice en su corazón Dios lo olvida, cubre su rostro, nunca ve nada. Número 3. Mientras Caín estaba matando a su hermano, por otro lado, estaba pensando que Dios estaba durmiendo, o sea, pensando que Dios no lo atiende a lo que hace. Esto sucede porque Dios tiene paciencia por tiempo largo y no castiga los actos inmediatamente sobre los que tienen que ser castigados. Punto 1. Por lo tanto, los piadosos también pueden suponer que Dios se duerme y cerró sus ojos mientras estaban clamando, anhelando la salvación, pero Dios está retrasando la salvación. Por esta razón, Salmos dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? 13:1. Despierta, porque duermes, Señor, despierta, no te alejes para siempre. 44:23. Levántate, Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. 10:12. Dios vio las cosas del hombre y no quiere la injusticia, ni escondió nada, etc. Estas palabras que tienen la intención es para dar el consuelo a la iglesia. Por lo tanto, la Biblia dice sobre la actitud de Dios, que Dios no atiende tanto la oración del piadoso como la del infiel. En cada momento de pensar que Dios no castiga nuestro pecado inmediatamente, ni escucha nuestra oración. Por eso, podemos tener también la misma actitud. Número 4, por eso, en esta frase se ve que Dios descendió que antes nunca había tratado, porque el desprecio inmenso de los malvados y mientras burlaban la profecía de Noé, ellos pensaron que Dios no existía y no sabían
lo que los descendientes de Cam iban a intentar. Y sin embargo, después de cometer el pecado, Dios se ha descendido. O sea, ellos podían reconocer sobre el Dios. Dios estaba cerca y se enojó, etc. Génesis 22:12 dice, el ángel le dijo, pues ya sé que temes a Dios. Esto es como si Dios no supiera nada sobre Abraham antes. Punto 1. En Génesis 3, el pecado por naturaleza es muy silencio en el día, mientras la avaricia y la culpa dominan y devoran al hombre, como si Dios estuviera durmiendo o no existiera. El hombre ignorará las palabras de Dios sin atención, pero después del calor del día, el Señor comienza a caminar por el huerto y se le oye la voz del Señor. No es la voz feliz como antes de que Adán y Eva cometieran el pecado, sino la voz insoportable, terrible. Por eso, ellos se escondieron en los árboles y no querían oír la voz de Dios ni a verlo. Sin embargo, no se podían esconder a sí mismos de él. El punto 2. Ahí los poetas se imaginaron que los espíritus despavoriaron cuando escucharon el sonido ladrando del el perro Cerberus, el cual ha guardado al infierno, pero el miedo verdadero es cuando se oyó la voz de Dios y al sentirse la conciencia. Punto 3. Parece que el Dios, quien antes no había estado en ninguna parte, se le ve en todas partes. Él que era como si siempre durmiera. Pero ahora él se ve y escucha a todos y su ira agita y mata como fuego. Ellos es como una expresión de la escritura que el hombre debe acostumbrarse. La palabra que Dios se desciende no es hacer descender naturalmente, porque Él está en cualquier lugar. Punto 4. Dios cesó de aguantar y anunció el pecado y empieza a castigarlo. Cuando el arrogante pueblo pensó que Dios se fue lejos y ve que Dios se les aparece, se asustan y tiemblan. Ya que todo esto está destinado a asustarnos, aprendemos a no pecar, porque Dios prestará atención para siempre a los pecados. El número 5. Ya que Dios ha aterrorizado a Adán, a Caín, e hizo aterrorizar y morir a todo el mundo por la inundación. Si no nos arrepentiremos, Dios nos también destruirá. De punto 1, la Biblia, controlando la arrogancia del infiel, nos muestra que Dios desciende, castigará y abrirá sus ojos, su boca y sus oídos. Quien sea piadoso lo cree, aunque tiene la creencia débil. Pero asimismo, el impío que tiene arrogancia lo ignora. De punto 2. Cuanto más Dios dejará los ídolos y los pecados de ellos, y no más los atenderá, tanto más se les apacentará su ira, mucho más a ellos. Por eso, si Dios nos ha dejado en el tiempo sin castigar sobre nuestros pecados, en su paciencia, tenemos que pensarlo como una gran amabilidad. Entonces, Salmo 35 dice, porque por un momento se su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría.
que la ira del Señor es un momento y por la razón de que el alma, la vida, la iglesia tiene que dárselo la gracia a Dios, porque la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 89, 31, 32 dice, si profanaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, entonces castigará con barras su rebelión y con azotes sus maldades. Cuando Él castigará pronto sobre nuestro pecado y nos sacará del pecado. Esto es la ira de su gracia. Número 6. Pero parece que Dios no presta atención a nuestro pecado y quiere estar en calma. Allá sigue su ira innumerable, inaceptable. Esta es la ira de inundación y la ira que se dice aquí. De punto 1, Dios permitió a los hijos de Cam prosperar. Aunque Él les permitió permanecer en sus pecados mientras construían la torre y el castillo, allá se había añadido una mayor desgracia. De punto 2, Moisés, el autor de Génesis, dice que no solo Dios desciende en la fortaleza, sino que viene a vernos. Hasta ahora, Dios ha actuado como si no lo viéramos y los infieles han actuado como si Dios no atendiera a sus actos. Pero cuando Dios llama a los arrogantes como el constructor, hijos de Adán, hijos del hombre, esto es para mostrarles aún más vergüenza. Ya, punto 3. Dios hizo con misma intención en Génesis 6, 2, 3 para tener la diferencia entre la iglesia verdadera y la iglesia mentirosa, entre los hijos de Dios y los hijos del hombre. Y Dios llama a los que no fundaron encima de la palabra como los hijos del hombre. Es decir, como los perdidos y los disfrazados. ¿Qué van a hacer estos hombres? Dijo Dios, ellos están construyendo el castillo y la torre contra de mi iglesia, pero ellos son hijos del hombre, están haciendo el trabajo lamentable. De punto 4, esta palabra se utilizó para consolar la iglesia verdadera y Dios no solo ve a la fábrica y astucia, la discusión de los impíos que luchan contra la iglesia, sino que también se ríe lamentable, viendo de ellos, así como dice Salmo 2:4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Esta risa es la reprochada porque su ira y la dispersión de ellos siguieron tras esta risa. David dijo Salmo 2:5, luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Número 7. El Espíritu Santo consuela a la iglesia verdadera que está sufriendo en la dificultad por Satanás. ¿Para qué? No crea que Dios no la atiende. Él dice, el Señor está viendo lo que hacen los infieles y ahora Él está preparando para bajar. Los que se ríen de todas las amenazas y piensan que su poder no puede ser destruido, se darán cuenta de que sus planes no serán ocultos por Dios. Ya, número 8, último, por lo otro lado, Dios no usa la arma de la guerra para destruir el castillo y la torre. Él simplemente hizo la confusión del idioma. Esto es una manera increíble y fácil de conquistar la ciudad y las murallas. Del mismo modo, en el Evangelio, Cristo dijo entonces,
Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Lucas 11:17. Si no se hubiera confundido el idioma, la unificación hubiera continuado, pero Babilonia, Nínive, Jerusalén, Roma, todos cayeron, es decir, todos los reinos han caído por el resultado de la confusión del idioma. Ello es traer la desarmonía del corazón y mental. Ya terminamos hoy. En próxima lección, últimamente, la interpretación de Martín Lutero sobre la Torre del Babel. Hasta luego, que Dios le bendiga. Aleluya.